Bien. Señores, vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Vamos a hablar, obviamente, de Carlos Gardel. Gustavo Colman es el organizador y Eduardo Coitiño, que investigó la vida del Zorzal. El aplauso para ellos. Bravo. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Colman, ¿cómo le va? ¿Bien? Bien, un gusto estar acá con algunos amigos. ¿Usted de dónde es? Acá de Montevideo. Ah, de Montevideo. Ah, pensé que venía. Porque viene gente de muchas partes, ¿no? Sí, pero Ahí tenemos la contraparte nuestra que siempre Bien. tiene que estar Pero, presente. ¿va a haber una discusión? No. No, está todo. O sea, a ver, hay 90 años de una discusión que no fue tal. Lo que hay es una mentira impuesta. Entonces voy ordenando los papeles y con la postura de la gente que sabe, como Eduardo y otros que vienen, no hay nada que discutir. Hay que consolidar nomás. Es uruguayo. Bueno, yo más que uruguayo diría que es rioplatense. Porque si es Ahí nacido está. en Tacuarembó, Luis, estaría bueno aclararle a la gente que hay dos posturas. Los que dicen que Gardel nació en Uruguay y se nacionalizó argentino, o sea que es rioplatense, y otros argentinos que piensan que era francés. Esas son las dos posturas que hay. Argentinos que se niegan a pensar que era argentino y era francés, y uruguayos que decimos que era rioplatense. Nació en Uruguay, nacionalizó Argentina, como tantos artistas. Nació en Tacuarembó. Nació en Tacuarembó, en la estancia Santa Blanca. ¿Y cómo se llega a esa conclusión? documentos, testigos, Tenemos publicaciones, investigaciones. el hermano menor de sangre de él, lo dijo. ¿Tiene un hermano? Carlos II Escayola Oliva. Muy parecido. Muy parecido, parecido, extremadamente parecido a él. Lo aclaró, dijo que él nació en la estancia Santa Blanca, que a unos 30 kilómetros de la ciudad de Tacuarembó, que era hijo del coronel Escayola, era su hermano de sangre, de padre y madre. ¿Tiene descendencia? ¿Gardel? No. ¿Y el hermano? El hermano creo que El sí, hermano ¿no? tuvo, sí. Sí, el hermano tiene. No, pues tenemos parientes de Gardel que andan Sí, por acá. En la actualidad, sí, varios, sí. Los Sí, sí. Escayola, los Neto, los Esguirla. Hay muchos parientes de Gardel que la historia ocultó. También hubo una vergüenza en torno al asunto, ¿no? Porque ver. lo de Gardel, como expusieron por ahí o gozaron, es parte de un, no voy a decirle tirano porque la palabra capaz que está fuera de época, pero era una persona que era juez de paz, policía e intendente. Entonces los vínculos familiares con las hijas de las hermanas Oliva, se casó sucesivamente con ellas, tuvo a Carlos Gardel con una, y algunos piensan incluso que era hija directa de él con la suegra. Es una historia que se tuvo que ocultar. Aún hoy llamás a alguna persona que está vinculada a ese tema y se resisten a hablar del asunto. ¿Qué pasaba cuando de este tema hablaban con Carlos? No, para la familia era un tema absolutamente tabú Sí. y probablemente lo que ocurría es que, como dice acá Coleman, es que había un incesto de por medio. Había un Seguro. tema complicado que algún día una prueba de ADN va a mostrar Quizás por una eso consanguinidad. no quería hablar del tema. No se hablaba. No se hablaba y había una violencia terrible al referirse al tema porque realmente, yo creo que es así, es muy probable que la tercera esposa del coronel Escayola era su hija y con él concibió a Gardel. Exactamente. Algún día una prueba de ADN lo va a mostrar. Tremendo. Imagínate hace un siglo esos temas, ¿no? Tremendo. Y aparte un tipo de prestigio social. Entonces todo eso repercutía en el entorno. Pero Gardel cuando vamos a exponer los documentos personalísimos que demuestran que es uruguayo Sí. y por ende argentino, no quiero olvidarme de eso, ¿no? Porque si no es la mitad de la batalla. Él nombra como padres a Carlos y a María. No dice el apellido, pero sigue sosteniendo que su nombre son esos. Es decir, el propio Gardel dejó algunas pistas también para que no llegara a la verdad. Pero está. Ustedes recién me dijeron, entendí mal, que no tuvo hijos Gardel. No tiene hijos Raro, reconocidos, ¿no? no. Es más, su médico de cabecera dijo que quizás era infértil. Ajá. Sí, la biología de Gardel es muy especial y yo creo que puede ser parte de la cosa también. Pero hay un médico que aseguró que era infértil. Ahora quiero ir a lo que se... Eduardo sí. tiene un libro que se A llama ver. El muerto que habla, donde Sí. muchos de esos asuntos, Sí. el libro está agotado, pero pueden conseguirlo de alguna librería Pero, de pues, usado, ¿alguna otra edición, no? expone él de manera muy interesante todos estos asuntos. ¿Cómo dice el nombre bien? Gardel, el muerto que habla, El porque muerto que habla. es el 48, que bueno, si sus documentos, como él lo dijo, porque Gardel en todos sus documentos siempre dijo, nací en Tacuarembó en el año 1887, y calculamos que nació a principios de ese año. Entonces, al morir en el año 35, bueno, este año se cumplen 90 años de su desgraciado fallecimiento, él tendría 48 años, y 48 en la jerga tanguera, el lunfardo,
es el muerto que parla, El muerto que parla. que me parece que cuadra mucho con lo que es Gardel, que es un muerto que va a hablar por la eternidad. Ahora, hay una cosa que a mí siempre me llamó la atención, y calculo que no debo ser el único, a mucha gente, que no sé si es ese tema, seguramente ustedes, el accidente. Bueno. Tan misterioso como la muerte, como la vida misma de Gardel. Sí, la vida de Gardel tiene muchas facetas de preguntas y de misterios. Un avión estaba carreteando y el otro asomó la punta, aviones llenos de combustible, y en el impacto se partió al medio el avión en que iba Gardel, Se prendieron fuego se enseguida. prendieron fuego. Hubo gente que sobrevivió. Esa es la explicación. Algo parecido a lo que pasó hace poco con Sí. el accidente. Bueno, una persona por la explosión, Sí. un profesor de inglés, porque Gardel iba a empezar a filmar películas en inglés, salió expedido por la explosión en un hueco y evitó las llamas. Hubo 2 personas que sobrevivieron, pero con terribles quemaduras y fallecieron relativamente pocos días, un poco tiempo después. Uno de los Increíble. guitarristas entre ellos. Uno de los guitarristas entre ellos. Increíblemente, en la filmación, el momento del impacto no está. No, porque vinieron después. Obando, que era uno de los que filmaba, justamente estuvimos hace un rato con Mauricio Umaña, que vino de Colombia, cuyo padre trabajó con una de las compañías, que eran 2, Saco y Escarta, que a su vez representaban intereses comerciales contrapuestos, uno de ellos incluso vinculado al nazismo de la época, y nos mostró algunas fotos que yo no conocía y tiene muy preciso y calculado todo lo que Tiene pasó. un video con una Tiene un video reconstrucción del reconstruido. impacto. Hay un video No con que inteligencia hizo. artificial, No. a mano. Y, Con ese- render. Existe Sí. ese Lo, video. lo va a exhibir en las jornadas gardelianas que van a tener lugar la semana que viene. Ahí van a poder Había- contar con un colombiano que vino especial, un ingeniero, que es especialista, escribió un libro sobre la muerte, sobre el fallecimiento de Gardel. Hay varias teorías por el tema del impacto, ¿no? Yo escuché una, por ejemplo, que adentro del avión había habido problemas. No, esa se esa descartó. bala que estaba La en bala el pulmón tiene que ver con los antecedentes de Gardel y el contacto que tenía con Cielito Traverso, que todos se juntaron y hacían farras acá en el barrio sur. Todo ese universo que el tango tuvo a principios de siglo eran amigos de Gardel del barrio sur, por eso una de las ponencias se llama Del barrio sur al Abasto, porque ahí se va con Elías Regules, con los Podestá, En con mil- Martino. En 1912, Gardel, a la salida de un cabaret, se interpone en una disputa y recibe un impacto de bala y le queda incrustado en la pleura. No falleció, continuó toda su vida con, Y- con esa bala. la bala quedó ahí. Y La claro, bala quedó ahí. en la autopsia Apareció. cayó. Y ahí se Y, tejió esas y eso historias. generó, uno Pero- de los tantos mitos de la vida de Gardel que, bueno, Sí. que sí que... Le algo dijeron que no se sucedió. la sacara la bala, que No quedara- convenía operarlo. Sí. ¿La obesidad de Gardel fue cierta? Sí, Gardel, es parte del origen de Gardel. No sé si ustedes van a la farmacia y capaz que hacen dietas y se miden el índice de masa corporal. Bueno, Gardel tiene un índice de masa corporal de 45. ¿Y eso es? Es un disparate, una obesidad mórbida de cuarto orden, una locura. Y yo creo que es parte de un problema endocrino que tenía él justo en base a su origen. Para filmar películas, estando en Estados Unidos, Gardel tenía una dieta en base a ensaladas. Comía ensaladas, lechuguitas y hacía 2 tandas de ejercicios, viabas que le decía él, de ejercicios por día Para mantenerse. para mantenerse, porque tiene una fuerte tendencia a engordar. De hecho, hay una película muda del año 17 que Gardel es un tapón. Gardel medía Que está vestido de 1,64 centímetros. Flor de durazno, Flor sí. de Vestido durazno. de se llama gaucho, el- ¿no? Sí, vestido de gaucho. Pará, ¿cuánto medía? 1,64 Bajo. sin zapatos. Y llegó, Pero, según Hernán, documentos, 1,64. a pesar 130 kilos. Documentos 130 kilos. en el año 23, hay una revista argentina que dice eso. Un índice de masa corporal de más de 40 Te juro, puntos. Si vos me decías Gardel, si no sos vos, si viene cualquiera y me dice, me dio 1,64, digo, no, te creo. No, sí, Gardel tenía zapatos especiales comprados en la casa de 25 de mayo, una zapatería muy famosa, Fatoruso, Ajá. que son descendientes de los músicos, y se levantaba en base a doble taconera y llevaba bien unos 70, unos 70 y pico, pero tenía unos zapatos especiales. Ellos a medida, está documentado eso, que le subían la estatura. Sí, No sí. sabía eso. Y la Acabo boca de de enterarme. Gardel también está hecha totalmente perfecta, no es la boca de él. La dentadura. La dentadura es otro misterio es quién le hizo la dentadura a Gardel. Porque estamos hablando de Es que perfecta. estamos hablando de un año, del año. Claro. Claro, del año 20 y pico, capaz que en Estados Unidos, no se sabe bien qué odontólogo
hizo una dentadura tan perfecta en esa época. Es parte del mito de Gardel, de tantas cosas, de preguntas abiertas. ¿Quién le hizo esa boca tan espectacularmente perfecta que es inhumana? Es inhumana de tan perfecta que es. La sonrisa de Gardel. ¿La qué? La sonrisa de La Gardel. sonrisa de Pero hay Gardel, seguro. imágenes de lo que era la sonrisa antes. Sí, sí, sí. Ah, antes, Porque- sí. Sí, en el año 17 hay una boca totalmente con manchas, con caries. Sí, sí, sí. Nada Porque que ver. también creo que hay una investigadora que va a traer imágenes de su infancia. No sé si Sí. en las fotos se llega a sacar alguna conclusión de los lugares donde estaba. Mira, y ella es eso. Martina Iñiguez, es una heredera de los investigadores que tuvimos nosotros, Ablis, Paise González, Bayardo, Ostuni, que es argentino, y fue la que impuso, y en conocimiento de todo el público, la foto de Gardel en la escuela de la calle Durazno. Ahora viene con otra bomba. Ahora A ver. voy a hacer un spoiler, tienen que ir a la Por función. favor. Sí, claro. Ella llegó a investigar, porque se abrieron documentaciones como abre el FBI, el Archivo General de la Nación de Argentina, permitió que se accediera a ciertos documentos, y ella viene a decirnos, a todos, uruguayos y argentinos, y que los franceses escuchen. Digo, los franceses no son parte, son los que están atrás del curro del Gardel francés. Va a demostrar dónde fue Charles Romuald Gardés, porque existió, vino con Berta, la mujer que lo adoptó, lo cuidó, o le pagaron para que lo cuidara, y va a demostrar hasta cuándo vivió Charles Romuald Gardés. Y una cosa que es rarísima, cómo se heredó a sí mismo, Se heredó a sí mismo. porque vivió hasta los 90 años. Gustavo, No, explica pará, pero eso. quién es. Al ¿Andan los dos niños juntos? al fallecer Vamos a dejárselo Gardel, a aparece un testamento bastante original, donde supuestamente Gardel dice ser en realidad Charles Romuald Gardés, ser hijo de una mujer francesa. Esa mujer francesa, para la justicia argentina, decide que es la madre biológica, hereda, y bueno, y esa es la base de la teoría que Gardel nació en Francia. Charles Romuald Gardés sería el hijo de una mujer francesa que fue madre adoptiva de Gardel en Buenos Aires, y como que alguien aprovechó la oportunidad para cobrar los derechos. Gardel venía a filmar películas en Estados Unidos, en la cúspide de su carrera, y ese dinero hubiera caído en el fisco de Argentina si no hubiera aparecido un testamento Ese testamento. especial que hizo que, bueno, que cierta gente ganara muchísimo Y dinero. Pará. Ganaba muchísimo dinero en que regalías, En regalías, claro. En ¿Seguro? regalías. Las regalías eran terribles. porque las autorías eran todas Gardel y Gotti. Y Lepera, o Razano. El- u En los otros. primeros años fueron $5 millones de la época. al Ahora, morir ¿eso Gardel. es verdad o es como hacen? No quiero dudar A de ver. Gardel, pero muchos, se sabe que muchos, no voy a nombrar a nadie, famosos cantantes. Registran canciones de otro. O sea, viene alguien y le dice, tengo esta canción para vos. Sí, está bien, pero la registramos juntos. No, hay un libro Hay de un Terry negocio Cucci. ahí. Algunas hay, sí. Algunas hay que Gardel es una persona muy especial. Hay una particularidad de Gardel que lo hace muy, muy único. Estando en el año 28 en el Tupinambá, que era un boliche que quedaba en la Plaza Independencia, un canillita se la persona y le canta un tango hermoso. Y Gardel lo registró, pero lo registró a nombre de él. Y lo cantó Gardel y lo registró. Él tenía en Lepera un gran poeta en el cual basarse. Seguro. Las canciones más famosas son obtenidas por esa vía, por Lepera, básicamente. Y es incalculable lo que pudo haber generado Gardel en derechos y en regalías, ¿no? Sí, en los primeros años fueron $5 millones, si mal no recuerdo, de la época. Que no sé, inflación mediante, cuántos serán de hoy, pero una fortuna realmente. Y en realidad, si mirás el testamento, es como que, yo qué sé, Mirta Legrand tiene un testamento. ¿Vos te parece que Mirta Legrand hubiera firmado el testamento como Mirta Legrand y no como Rosa Martínez? Y no. Es un absurdo, un absurdo. Es el testamento que le atribuyen a Gardel. Es un testamento Es hológrafo. es una- así totalmente se define. apócrifo, es una Apócrifo, vergüenza. tú Sí. podés ver que la fecha está cambiada groseramente porque ese día Gardel estaba en un vapor rumbo a Europa y lo hizo el apoderado de Fino que pertenecía o trabajaba con un estudio de escribanía. Eso fue a los efectos, como dice Eduardo, de quedarse con... Fue una maniobra instantánea en el momento porque la madre adoptiva estaba en Toulouse, ni tenía idea de esta tramoya que se estaba armando. Pregunto lo siguiente, Sí. para aclarar bien. ¿En qué momento aparece a la sociedad o toma conocimiento la gente de Charles Romuald Gardés? ¿Conviven juntos?
¿Berta tiene a los dos niños en algún momento juntos? Mirá, Porque hay una diferencia de edad. Hay una diferencia de Sí, edad claro. entre ellos, sí. y hay Es otras difícil familias de también, documentar Tano esa Francini. diferencia. Tano Ok. Francini, que también son parte de la crianza de Gardel. ¿Cuándo aparece Gardés, Charles Romuald? ¿Al momento de la muerte o ya era un niño que ya lo confundían El a documento propósito? el documento más fuerte es un documento del año 1904, en el cual alguien que dice ser nacido en Francia es preso detenido una semana en una comisaría en Florencio Varela, en las afueras de Buenos Aires, y dice ser Charles Romuald Gardés. Y es detenido, y esas huellas digitales están en la policía de Argentina y coinciden con las huellas digitales de Gardel. Charles Romuald Gardés está documentado que al mismo tiempo estaba pupilo en un colegio en el centro de Buenos Aires donde no podía salir y tenía notas 10 en todas las materias, cuando la madre adoptiva de Gardel siempre dijo que Gardel era un vagabundo, que no sabía hacer nada, que pasaba todo el día, que se fue de la casa, en los 14 años se fue de la casa. Es como que hay documentos que mostrarían que Gardel era un documentado por su pasado, por su origen, y que en algún momento se hizo pasar por ese otro individuo, y ese otro individuo, bueno, Ahí está la explicación. parte de la investigación, bueno, vamos a mostrar ahora, Martina va a mostrar qué pudo haber pasado con el otro, Bien. por el cual lo hicieron pasar para heredar una inmensa fortuna. Bien. Claro, Entendamos que porque- era una persona que la familia lo abandonó y que él tenía que tener un nombre. Lo más cercano era ese. Bien. Entonces lo adoptó artísticamente, Pero, pero son dos personas. El Dijiste nombre algo- se lo puso él. En Carlos principio era Gardés, después fue Gardel. Gardel inventó La- su... sí, Claro. Gardel era una persona... Más allá del origen, más allá de todo, es una... Yo a los jóvenes los invito a que descubran a Gardel y que sean como Gardel y cómo transformó su vida. Inventó un apellido, hizo un misterio de su origen, creó un mito y pasó a la posteridad. Realmente Gardel es... Sí. Sean como Gardel, jóvenes que están mirando por acá, Sean, cambien su vida, inspírense en él. Pará. Capaz que la música está un poco vieja, pasado de moda, las letras capaz que... Pero fíjense el ejemplo de Gardel, el origen que tuvo y a dónde llegó. Eduardo, dijiste algo que para mí es fundamental, que lo dijo el investigador Milton Santana en este mismo programa. Dijo que era imposible, Gardel tenía una mala vida de joven. Era casi un delincuente, si no lo era. Hay documentos que muestran que sí. ¿Qué era? ¿Que Y era el un qué? otro, ¿era un delincuente? ¿Gardel? Gardel, tenía Cuando- mala vida, vivía... Cuando pibe Gardel, cabezas. en el año 15 entra Estuvo a Brasil, preso. en Brasil no le permiten el ingreso y en la aduana le dice, vos es un gatuno, Eso. vos sos un chorro. Eso. No, a Brasil no pudo entrar. Ahí está. No le permitieron entrar a Brasil porque había llegado papeles que indicaban que Brasil era... Y el otro, que se me permite el lunfardo, era un niño fifí. Sí. Las notas del carnet de escuela lo dicen. Lo dicen. Entonces, estamos hablando de dos personas totalmente Completamente distintas. diferentes. Y después las fotografías, también hay una diferencia de todo tipo entre una persona y otra. Son dos personas distintas. Gardel, lo que, como dice Eduardo, se transformó para todos nosotros un ejemplo. Dense en cuenta que fue el primer artista que filmó videoclips. Claro. Cuando no estaba en TV. Es un tipo que siendo latino exploró el mercado francés y después se fue al americano. Y si no hubiera tenido la tragedia de Medellín por delante, estaríamos adelante de un artista. El próximo contrato, la película que estaba por ¿Sí? filmar, si la muerte no le hubiera llegado tan joven, tan pronto, era I was a thief. Yo era un ladrón. Así se iba a llamar La película. la siguiente película en inglés que iba a filmar Gardel, que seguramente jugaba con su origen. Exacto. Y cómo, fíjense, cómo utilizaba un origen tan complejo, cómo dio vuelta a la vida Gardel. A mí me parece muy interesante como ejemplo de vida, cómo alguien puede transformar Bueno, un origen tan horrible, porque el abuelo de Gardel era el padre, para que se hagan idea. Y a lo que llegó Gardel. Y después lo que decía Eduardo, yo quiero rescatar algo en relación a los temas que interpretaba, si eran de él o no su autoría. Hay un libro que es el de Terry Tucci, de Nueva York, que es un maestro de música argentino, donde él lo llama una mañana y le dice la melodía de Por una cabeza. Y el músico le dice, no, pero esto hay que corregirlo. Y él le dice, Beethoven, escribirlo así, que es como tiene que estar. O sea que había un conocimiento atrás y una autoría, por el propio hecho de estar inmerso en ese mundo artístico. Pero bebió de todo, como bebió Frank Sinatra. ¿Viste?
Sinatra era un excelente intérprete que tenía a los compositores alrededor y supo hacer los propios. Y en la canción, en la canción Volver, ¿a dónde quería volver? Al Cerro de Montevideo. ¿Al Cerro de Montevideo? Bueno, hay una leyenda también que dice que falta un corte. Hay una donde- imagen que, Sí. que está borrado del Cerro Montevideo. No sabemos Parte si de es la verdad, leyenda. pero los que dicen eso, o que es argentino porque canta Mi Buenos Aires querido, él le cantó a la calle Isla de Flores. Él vivió Hay una en la canción calle en Isla de Uruguay Flores. que le canta a Gardel también. También. Pasa que no es tan popular. Sí. Hay una canción que menciona todos los departamentos, Todos los departamentos. excepto Tacuarembó. Eduardo, y... Excepto Tacuarembó. Sí. Y en esta no era volver a Tacuarembó. No, yo creo No. que es el Río de la Plata. Al Río Él de la era Plata. rioplatense. Él era rioplatense. No podemos desconocer esa realidad. Si no se hubiera ido a Buenos Aires, No, sin duda. hoy hablaríamos de Claro. Mayurí o de Néstor Feria. No, se quedaron acá y hoy no son representativos de... Pero Gardel iba a verlos a esos dos. Eran los maestros para Gardel, como Arturo de Nava, ¿no? Una persona también que en esto que estamos poniendo a luz es fundamental para Gardel. Y es uno de los que filmó el videoclip, están juntos, y una de la pura Delantero Buey, una de las canciones emblemáticas de Gardel, tiene que ver con el vínculo que tuvo con la canción criolla, porque ahí todavía, en esos años, 1901, 2, 1903, todavía no había inventado lo que él inventó. Él cantaba canciones criollas. Gardel inventó el tango. Y lo inventó gracias a que Contursi vivió acá en una cuadra que nosotros no validamos como debemos, que es entre Andes, entre 18 y Colonia. Ahí se estrenó la comparsita y ahí Contursi hizo la letra del que después fue Mi Noche Triste, el primer tango canción que interpretó este señor que estamos viendo. ¿Cómo era Gardel? Porque recién hablamos de Gardel muy joven, que era bandido. Pero ¿cómo era Gardel estrella? Bueno, hay muchas anécdotas. Lo muestran como un amigo de los amigos. Muy mujeriego y también muy de prestar y dar plata. Era un bon vivant. Pero igual no supo aprovechar Un Olmedo. Él, sí. Como ícono de un país, sí. El otro no sé hasta dónde. No, digo, Olmedo era muy generoso con sus amigos. Bueno, exactamente, igual. Compartía todo con sus amigos. A Leguizamo le regaló un auto, por ejemplo, Sí. y cuando en sus últimas presentaciones en Uruguay, en el año 33, tanto en Salto como en Montevideo, hay anécdotas y recuerdos de que abrió las puertas del teatro para que en Salto para que la gente lo pudiera escuchar, o dejó pasar a niños muy pobres que no tenían plata para la entrada. 5 niños, yo tengo el documento de personas que eran hijos de personas muy viejitas que estaban en ese... Y Gardel se apersonó en la puerta del Teatro 18 de Julio, donde estaba 18 de Julio y Yaguarón aproximadamente, que ahí cantó, bueno, por última vez en Uruguay. Y hasta que esos 5 niños no entren, yo me voy. O sea, van a entrar, dale, entrá. Tiene actitudes muy especiales de ayuda con los necesitados. O sea, hizo dinero, pero no dejó de ser el humilde de siempre. Comía en los corredores sándwiches con mortadela, igual que todos los obreros. Era uno más. No se la creyó para nada, aunque estaba en la cumbre del éxito. Sí. Y hizo plata en los últimos años, o sea que era de mano abierta en la riqueza o en... El crack del 29, los problemas económicos del Río de la Plata y del mundo lo complicaron. Él fue a buscar suerte, y le fue muy bien con las películas. Primero en Europa, después en Estados Unidos, pero tuvo momentos económicos complicados también. ¿Cuándo se realiza este encuentro? Empieza el domingo con un espectáculo en Sala Citarrosa, Sala Citarrosa. porque también lo evocamos hace unos días en la Sala Balso con tangos evocativos y parte del repertorio de Carlos Gardel. Pero dijimos, vamos a homenajearlo con algo contemporáneo. ¿Qué le gustaría escuchar a Gardel? ¿Qué le gustaría? Entonces tenemos a Hugo Roca en letra y música, con 4 mujeres cantantes, elegimos mujeres, y va a haber canciones inéditas, cruzado con otros géneros, candombe, murga, jazz, porque entendimos, bueno, esto es lo que capaz que quería Gardel escuchar. Esto es De repente el nos domingo. equivocamos. Ese es el domingo 22 en la Citarrosa. Y el lunes y el martes empiezan las jornadas académicas y venimos con todas estas historias ¿Dónde atrás. Van a ser el lunes en la Sala Blanca Podestá de Agau, nunca mejor lugar porque es la sede de los derechos de autor. Después en la Sala Corchea, que es la sala de la Fundación Fancy de Agremiarte. Y el martes nos recibe el Parlamento, que nos declaró de interés por unanimidad, interés cultural. Y tenemos los expositores, va a estar Eduardo, por supuesto, El martes a las 14 horas, si quieren, en el Parlamento. Sí. Bueno, de van 13 a escuchar. 16. Ahí va, ahí estaré.
contando a ver por qué me parece que Gardel nació en Uruguay. Y de 18 a 20 horas. Todo lo pueden ver en gardel.uy, porque también estrenamos una página con el nombre de Gardel, que tuvimos alguna resistencia de ellos que no quieren que el nombre Gardel sea de todos. Pero igual ya la publicamos, ya la tenemos registrada Gardel.uy. y ya tiene contenido. Sí, más fácil imposible. Sí. Gardel.uy. ¿Son solo investigadores de Gardel? No, me gustan los Beatles, pero Gardel es parte. ¿Sabes lo que pasa con Gardel? Lo que hemos viajado o lo que hemos escuchado a nuestros abuelos cantar algún tango, lo que hemos hecho con Tango Vivo durante 20 años, que Mariano sabe porque hasta ha conducido a algún evento de esos. Vos vas al mundo y la marca, más allá de las playas y alguna otra cosa, y el fútbol, por supuesto, Gardel es la marca. Hoy los japoneses que han fabricado todo y todo lo hacen bien, lo que no pueden fabricar es un Carlos Gardel. A ver, para sentir el tango tenés que, ella lo sabe bien, tiene un cantante al lado, vos tenés que vivir acá. Es como de repente creerle a un francés que haga música andina. Va a ser muy difícil. En lo personal, yo me encantan los misterios uruguayos, escribo libros sobre misterios uruguayos. Bueno, el último libro que publiqué es sobre el Palacio Legislativo, que cumple 100 años en este 2025. Sí. Y bueno, me encantan los misterios del Uruguay, que es un país que capaz que joven, pero con mucha cultura y muchas preguntas abiertas. Y lo que no se compra en el supermercado, porque el tango no se compra en el verdad. supermercado. Les quería comentarles una cosa que escuché no hace mucho. Yo siempre bromeo y no tanto bromeo, donde a mí me gusta más Julio Sosa. Es otro canto. También, sí. es otra cosa, todo lo que ustedes quieran. No es que no me guste Gardel, yo siempre en bromo, pero... Y escuché algo de Julio Sosa el otro día que me llamó muchísimo la atención, que tiene que ver con su muerte, donde alguien dijo de que Julio Sosa más de una vez habría comentado cómo quería morir. Y básicamente era como murió. Se estrelló con el auto. Sí. Bueno, le pasó a Nocetti también. Sí, también. Parece que hay una... Joven, Tragedias. joven. Sí, un paralelismo entre tres Un cantantes. paralelismo, sí, los tres sí. cantantes de tango uruguayos más famosos. Sí. Y son los tres distintos y los tres espectaculares. Tremendo. Lo que es difícil alcanzar la dimensión de Gardel. Es verdad. Bueno, está la frase, vos sos Gardel. Caraballo. Ah, seguro. Sí. Pagliari es Gardel. Eso es como llegar... Jugando al fútbol es Gardel. Este es Gardel. Seguro. Y bueno, Sí, eso sí. es una construcción que ha pasado en el Río de la Plata. No lo pueden comprar de ninguna manera. Como no podés hacer blues igualmente de acá, aunque hay cultores del género, si vos te vas a Chicago o a cualquier lugar de Estados Unidos. ¿Ustedes saben o escucharon alguna vez que dice que cuando le pusieron a Julio el varón del tango, Sí. los demás tangueros se enojaron? Dijeron, no lo si él es sabía. el varón, nosotros quiénes son. En serio, me lo dijeron en serio. Seguro. El Pero tango bueno. tiene mucho eso de ponerse un sobrenombre. Ajá. No es necesario. Elvis Presley era Elvis Presley, John Lennon era John Lennon, Julio Sosa es Julio Sosa. Y todos nos pertenecen. Quiero también hacer hincapié en las cantantes mujeres que tenemos y en las composiciones, porque, a ver, lo que le pasa un poco al tango es que tiene unos 100 temas que todos hacen, Sí. y es el caballito batalla. Por suerte todos obedecen a distintas épocas, pero hay autores nuevos que no son conocidos. Entonces esa es una jugada, porque también Gardel tuvo eso de cantar. Al imponer e inventar un género, tuvo que presentar sin un antecedente que dijera esto es por donde vamos. Ahí va. Él inventó un género. Es propio, no hay nadie más que lo haya hecho. El domingo en la sala Citarrosa, Sí. repasemos Ahí, todo. El Entradas domingo por la sala- Ticantel, Ticantel. 20 horas a la Citarrosa, Milonguita es el nombre, que es un homenaje también a la mujer de por sí y la figura de la mujer en el tango. Y después las jornadas académicas las tenemos el lunes en Sala Blanca Podestá de Agau, a las 13 y a las 18 horas, y en el Parlamento también, en la Sala Acuña de Figueroa del anexo, es enfrente, es una sala enorme, preciosa, también a las 13 horas y a las 18 horas en 2 tandas. Y tenemos a Mauricio Umaña de Colombia, Eduardo Coutinho de Uruguay, viene Martina Iñiguez de Argentina, viene Marcelo Martínez de Madrid, tenemos a Esteban Tot, tenemos a Andrés Parrado y tenemos, y quiero decir esto con mucho énfasis, el cierre de la jornada se va a leer un dictamen de un jurista argentino que quiso aparecer anónimamente, pero que van a ser la base de los pasos que vamos a presentar ante la Corte Interamericana de San José de Costa Rica. Para que, esto no debería estar diciéndolo, para no avivar giles, como dicen, para que de una vez por todas se le devuelva a Carlos Gardel uno de los derechos humanos que perdió, que es la identidad. Él es rioplatense y como tal tenemos que respetarlo. Y esa es la cruzada que estamos
todos comprometidos y que, bueno, le pasamos a ustedes también para que lo difundan. Muy bien. Porque esto no se hace entre cuatro paredes. Perfecto. Excelente. Muchas gracias. No, gracias a por favor. ustedes. Interesantísimo. Y muy lindo panel, porque La todos charla. están identificados con el arte. Muy bien. Muchas Muchas gracias. Lo despedimos con un fuerte aplauso